y aún se ve en tu mirar, se ve que te cambió y de su espíritu te dio. Por eso digo gloria a Dios, pues Cristo te usa hoy. Se ve que te cambió y de su espíritu te dio. Por eso digo gloria a Dios, pues Cristo te usa hoy. Con total sinceridad, tú das amor porque te dio. Dios es también su compasión. ¿Sabes cuál es la condición de este mundo pecador? Se ve que te cambió y de su espíritu te dio. Por eso digo gloria a Dios, pues Cristo te usa hoy. Se ve que te cambió y de su espíritu te dio. Por eso digo gloria a Dios, pues Cristo. Amén. Amén, hermanos. Estamos aquí platicando Pastor Méndez y un servidor, y bueno, ya lo tenemos aquí en vivo desde Lafayette, Indiana, enlazándonos vía telefónica aquí desde Torreón, Coahuila. Y bueno, gracias al Señor por un día más de vida que nos da, Pastor. ¿Cómo ha estado? Dios le bendiga. Bien, gracias, buenos días, y gracias al Señor estamos bien aquí, contentos, gozosos. Hoy en estos días vamos a celebrar nuestro aniversario. Hoy empezamos con un servicio y el sábado será el día del aniversario de nuestra iglesia, y estamos orando que Dios nos bendiga y creemos que Dios nos va a bendecir. ¿Y cuántos años ya, Pastor, como pastor de esa iglesia? Ya tengo más de 17 años. Tremendo, wow. Tremendo. Sí, y ya en 17 años, ya tantas cosas que pasan, ¿verdad, Pastor? En 17 años. Sí, muchas cosas, Dios nos ha permitido empezar iglesias, ya hemos organizado más iglesias aquí en el área, y Dios ha sido muy bueno. No podemos quejarnos de la bondad, y aún le damos gracias a Dios por las pruebas. Hemos tenido muchas pruebas, ataques del diablo, pero mucha bendición, que es lo más importante. Amén, Pastor. Y hoy nos va a hablar de Daniel, ¿verdad, Pastor? Ayer me comentaba vía Facebook que el tema de hoy es sobre Daniel. Sí, quiero compartir ese tema. ¿Por qué Daniel tenía un espíritu superior? Tremendo, Pastor, tremendo. Y Pastor, no le quito más el tiempo, los micrófonos son suyos y adelante. Sí, gracias. Gracias, Pastor. Dios le bendiga a todos los hermanos. Buenos días a todos los fieles escuchas aquí de La Voz de Victoria. Y es un placer, y agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder estar en esta mañana aquí en vivo, aquí en el Canto del Gallo, aquí con el pastor evangelista Hugo Martínez. La semana pasada no pude estar en vivo, pero creo que se escucharon una predicación grabada. Estaba viajando para Florida, fui a dejar a mis hijas a la universidad allá en Pensacola, y a mis dos hijas. Es increíble que tan rápido pasa el tiempo. Ya mis dos hijas se me fueron a la universidad. Bueno, una ya estaba allá, ya es su último año, la mayor, Noemí, y Sadie fue a su primer, bueno, en realidad ella no termina todavía la high school, porque es la preparatoria, creo, pero la va a terminar ahí, y a la vez está haciendo su primer año de universidad. O sea, va a tener doble crédito, terminar su high school y a la vez el primer año de universidad. Y bueno, gracias a Dios por lo bueno que es con nuestros hijos. Pero gracias a Dios por mis hijos, que ha sido de gran bendición para nuestras vidas, para nuestra iglesia también. Superior. ¿Por qué Daniel tenía un espíritu superior? Vamos a la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 4.
He compartido algunos mensajes acerca de la juventud, y hoy voy a hablar de este joven llamado Daniel, que tenía un espíritu superior. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 4, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diese en cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta alguna, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, así, rey Darío para siempre vive. Hasta ahí voy a dejar la lectura, me pasé 2 versículos. Dice la palabra, vamos a orar antes que nada, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por su amor y su misericordia. Señor, qué bendición es poder traer el mensaje en esta preciosa y hermosa mañana, y gracias por la oportunidad que nos da y aún por la tecnología que nos permite, Padre, poder enlazarnos a través de este medio y poder, Padre, traer el mensaje a varios lugares, a todo el mundo por vía internet y a los lugares donde las antenas de la estación pueden llegar, Padre, puede llegar la señal. Gracias, Señor. Le pido, Padre, que bendiga a cada persona que está escuchando, que sea, Padre, este mensaje de bendición y de ánimo, que el Espíritu Santo sea el que dirija, que el Espíritu Santo sea el que haga la obra. Le pido por aquellos que van camino al trabajo, aquellos que están en casa, aquellos, Padre, que ya están en el trabajo pero tienen la oportunidad de escuchar. Le pido, Padre, que bendiga a todas las personas que están escuchando este programa, Padre, y esta enseñanza. Use a este indigno siervo, deme sabiduría, gracia, poder y sobre todo deme humildad, Padre, para poder enseñar. En Cristo Jesús se lo pido. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 4, dice la Biblia que, en el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Ahora, note esto, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel era un buen joven, un joven que fue llevado en el cautiverio y lo llevaron a Babilonia, y estuvo entre los sabios, entre los jóvenes que fueron escogidos. Pero Daniel tuvo muchas cualidades, buenas cualidades. Era un varón consagrado a Dios. Uno de los jóvenes o pocos jóvenes que hoy existen en este día. Hay pocos jóvenes con tantas cualidades como las tenía Daniel. Yo no digo que no haya jóvenes o buenos jóvenes hoy en este tiempo. Sí hay buenos jóvenes, todavía hay jóvenes consagrados a Dios. Hay jóvenes que tratan, se esfuerzan de vivir para Dios. Y déjeme decirle, aunque Daniel era un joven y bueno, llegó a ser un adulto, por supuesto, ¿verdad? Ningún hombre de la Biblia era diferente a lo que somos nosotros hoy en día. Quiero decir, ¿verdad?, que a veces pensamos que los hombres de la Biblia, los apóstoles, eran superhombres que tenían cualidades extra poderosas o diferentes. En realidad todos los hombres han sido de carne y hueso, como usted y como yo, sean jóvenes o sean adultos, con todas las cualidades, ¿verdad?, de uno que se consagra a Dios, como también muchos defectos y debilidades como todo ser humano. Vemos grandes hombres en la Biblia como Daniel, como Elías, como Moisés, como Abraham, como Noé. Pero todos estos hombres, aunque fueron usados por Dios, también tenían sus debilidades, sus faltas. Sin embargo, eso no quita que eran grandes hombres de Dios. Y esto fue el caso de Daniel, un joven, un hombre que sobresalió, que fue un hombre sabio, un hombre que Dios usó en una manera especial. Tenía grandes cualidades, y una de las cualidades que se encontró en Daniel es que
que tenía un espíritu superior a los demás gobernadores. Esto fue evidente y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. Iba a ser el segundo del rey. Iba a tener toda la autoridad después del rey. Ahora, ¿qué era lo que Daniel tenía que lo hacía que él tuviera un espíritu superior a todos los demás gobernadores, incluyendo a todos los sabios? Mire qué bendición que Dios pueda usar a un joven, a un varón, que habiendo sido traído al cautiverio a un país extranjero que no era su nación, un país pagano, un país con otro idioma, un país diferente, pero cómo Dios lo usó, que llegó a ser gobernador. Y dice la Biblia que el mismo rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, dice en el versículo 3, porque él miró algo diferente en Daniel. Miró que tenía un espíritu superior a todos los demás gobernadores. Yo creo que Dios es tan bueno y tan grande, que no importa, digamos, la nacionalidad o de dónde vengamos, Dios puede engrandecer a quien Él quiere. Y en este caso vemos aquí que Dios engrandeció a Daniel. Vemos a otro joven que también fue usado por Dios allá en el libro de Génesis, al joven José, que llegó a ser también el gobernador de toda la tierra de Egipto. Cuando él llegó a Egipto siendo un esclavo vendido a Potifar, cómo Dios lo levantó, cómo Dios lo engrandeció para que llegase a ser el gobernador y señor de la tierra de Egipto. Ahora Daniel aquí, él estaba en Babilonia. También había algo en Daniel que el mismo rey miró, y es que tenía un espíritu superior a todos los demás gobernadores. Pero la pregunta es esta: ¿qué era lo que tenía Daniel? ¿O qué hacía que él tuviera un espíritu superior a todos los gobernadores, incluyendo a todos los sabios? Bueno, vamos a ver esto entonces. ¿Qué era lo que Daniel tenía? ¿Cuáles eran esas cualidades que le hacían tener un espíritu superior a todos los demás? En primer lugar, la primera cosa que yo miro aquí, en esta porción de la palabra, en este libro de Daniel, es que la primera cosa, él tenía un espíritu superior porque el Espíritu de Dios estaba con él. Ahora, allá en Daniel capítulo 5, versículo 11 y 12, dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Ahora, note esto: los mismos hombres del rey notaron, se dieron cuenta de la sabiduría, de la ciencia y el entendimiento que tenía Daniel para interpretar sueños. Se dieron cuenta del espíritu mayor que él tenía. Ahora, ellos dijeron que en él mora el espíritu de los dioses santos, aunque ellos eran ignorantes, eran paganos, ellos no entendían. En realidad no moraba en Daniel el espíritu de los dioses santos, más bien moraba el espíritu del Dios santo, el único Dios, el todopoderoso. O sea, en otras palabras, Dios estaba con Daniel. Por eso él tenía un espíritu superior. Por eso él tenía esa habilidad. Por eso podía interpretar los sueños. Por eso Daniel podía tener esa ciencia, esa sabiduría que era única en él. Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Lo que hacía que su espíritu fuera superior al de todos los demás gobernadores y los demás hombres era que Dios mismo estaba con Daniel. En otras palabras, el Espíritu de Dios en Daniel le fortalecía y le daba poder superior a ese espíritu, al espíritu de Daniel. O sea que Dios mismo estaba con él. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo da poder, y dice de esta manera:
pero recibiréis poder